Mira, Mozart, yo me siento sumamente motivado a plantear lo siguiente, y haciendo repaso histórico de lo que ha sido la experiencia dominicana. El gobierno de Venezuela, luego de un aparente deseo de buscar una solución arreglada, consensuada con la oposición, se hizo presente en el diálogo que propició la República Dominicana, el Estado Dominicano, junto con otros estados de latinoamericanos que han servido de garantes de que las dos partes confrontadas en la política y en la sociedad venezolana de hoy pudieran llegar a algún tipo de entendimiento para continuar esa experiencia democrática que se está viviendo en Venezuela. Y que está en grave riesgo por efecto de la presencia continuada de una sola fuerza política que evidentemente está de alguna manera manipulando los instrumentos democráticos. Nosotros, aquí en Diario de Cuatro, hemos respaldado plenamente la iniciativa gubernamental dominicana, porque en última instancia, ponga usted que fracase. ¿Saben cuál es el mérito? Haber intentado, haberlo hecho de buena fe. ¿Saben lo que dijo el canciller de México en representación de su gobierno, que ayer anunció que formalmente se retira del diálogo? Si algo quiero destacar es la entrega del presidente Danilo Medina, con buena fe, con buena disposición, con buen ánimo siempre, de encontrar un entendimiento entre las partes. O sea, nos tienen que reconocer que independientemente de que este diálogo, que todavía sigue abierto, ayer el canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, decía que se va a hacer un intento, se va a insistir en que no obstante la última disposición del gobierno venezolano de anunciar un adelanto en las elecciones presidenciales de Venezuela, que se suponía que iban a ser discutidas en el diálogo, que aunque era este año, todo el mundo sabe que era este año, no necesariamente tan cercano como el mes de abril, que fue lo que motivó al canciller de México decir, bueno, que se retire del diálogo porque ya eso que estaba en la agenda para discutir como un entendimiento entre las partes, o sea, la fecha de escogencia de las elecciones presidenciales de este año en Venezuela, había sido ya adelantado por el gobierno de Venezuela, cerrando el paso para un entendimiento. Aún así, nosotros nos atrevemos en el plano personal a sugerir o aprovechar la experiencia dominicana. Todo el que conoce lo vivido aquí en la política dominicana hasta el 1978 sabe que los caminos parecían cerrados a la oposición para desplazar el balaguerismo en el poder. Hasta que un día el presidente del PRD salió al balcón del local principal del PRD ahí en la avenida Bolívar y dijo: el PRD va a las elecciones, importa la coyuntura, importa las circunstancias. Porque en ese momento los principales mandos de las Fuerzas Armadas habían declarado que ellos respaldaban al unísono, con firmeza y resolución, al presidente Balaguer en el poder. Las elecciones estaban cercanas y entonces el señor Morales, el presidente del PRD en ese momento, don Secundino, Gil Morales, salió al balcón y dijo: independientemente de lo que digan y del ambiente en apariencia oscuro, inseguro, el PRD va a las elecciones convocadas constitucionalmente en la fecha que la Constitución dice. Óigame, cambió el panorama. La resolución del pueblo dominicano se puso en movimiento. Y si bien los sectores poderosos, las familias poderosas del país le negaron respaldo a la oposición,
Anoten eso que le estoy diciendo. No aparecieron recursos, pero los sectores medios sí estuvieron al lado de la propuesta política del PRD encabezada por don Antonio Guzmán. ¿Sabe quiénes aparecieron? Los ganaderos, los arroceros, aportando sus camiones, aportando sus instrumentales de movilización, y entonces se pudo el PRD hacer una campaña nacional que movilizó al país. ¿Sabe cuál fue la diferencia de voto? La diferencia de voto fue de tal magnitud que no hubo forma de resistirse a la voluntad popular. Fue el pueblo y decidió. Yo me plantearía lo siguiente: a la oposición venezolana que se unifique, que vaya a la consulta electoral, que lo diga ahora, que cojan con tiempo su candidato, para que ustedes vean si la voluntad popular en cualquier parte del mundo puede ser frenada. No hay fuerza si el pueblo lo decide. Estamos hablando si se elabora y se estructura un discurso que sea fiable, que sea motivante, que sea una respuesta a las desazones que evidentemente provoca el presidente Maduro. Porque si estamos en un proceso tan cercano a un entendimiento, ¿por qué provocar esa dicotomía, esa violentación a lo que parece ser un entendimiento en buena pro? Pero eso también puede ser una forma de accionar político para retener el poder a toda costa. Bueno, a la oposición que genere iniciativas políticas en ese propósito también de recuperar el poder, de desplazar a quienes consideran que no lo están haciendo bien y a quienes se exponen ante el pueblo venezolano a que se les condene por efecto de una acción que se considera impopular, que no responde a la necesidad del pueblo venezolano. De todas formas, y eso sí debe quedar claro, es el pueblo venezolano el que debe decidir. Eso sí queríamos ponerlo en claro. ¿No es así? Sí, así es. Ya llegó Julio Ortega a todos. Y Covarrubias. Sí, vamos arriba y volvemos. Volvemos. Dentro de un momentito. En un momentito volvemos. Ya ha llegado nuestro hombre de hoy.